Es un gusto saludarle. Mi nombre es Jaime Ponce Flores y voy a estar en la conducción de este programa. Vamos a platicar de un tema que se llama la medicina de la mente. Así se llama el tema del día de hoy, la medicina de la mente, y nuestra invitada es la doctora Ana Brenda Bravo Gutiérrez. Doctora, gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Jaime, encantada. Muy bien, pues nuevamente bienvenida, doctora, y pues vamos a platicar de este tema que debe ser muy interesante, que es la medicina de la mente, precisamente los medicamentos que se utilizan en determinadas circunstancias que se requiere. Y pues precisamente para comenzar a platicar de esto, pues la primera pregunta que tenemos que hacerle es: ¿desde cuándo se usan las sustancias psiquiátricas? Es decir, este tipo de medicamentos, un poquito de historia al respecto. Pues mira, yo te diría que, sustancias se han usado desde hace muchísimos años, para fines entre mágicos, religiosos, recreativos, y terapéuticos, como es el caso. Hay algunas evidencias de uso, por ejemplo, de opio en Mesopotamia 3000 años antes de Cristo. Luego hay pues evidencias de uso en Egipto, luego más, digamos, entre comillas, recientemente, los griegos y los romanos para usos, mucha evidencia, para usos de fármacos en situaciones emocionales, digamos, y médicas en general. Se han usado muchas sustancias desde, digamos, como fines de automedicación, ¿no? Mucha gente usa, vamos a decir, sustancias que tienen un efecto en el cerebro para automedicarse por cosas que sienten desde el alcohol. Desde tengo sueño y me tomo un café, ¿no? Sustancias uno usa en la vida cotidiana, o mucha gente usa para tratar diversos síntomas, aunque no codifiquen, vamos a decir, una enfermedad, pero para tratar diversos síntomas. En las distintas épocas, dependiendo de la explicación que se le daba a la enfermedad mental, pues se daban tratamientos distintos. Desde pues, la teoría de los humores y las cosas que se usaban cuando Hipócrates, hasta la Edad Media, distintos tipos de tratamientos, algunos, vamos a decir, con químicos, algunos no, como es el caso de las sangrías, pero en la época ya más recientita, vamos a decir en 1800, de 1800 para acá, pues se van aislando, se van descubriendo más sustancias que se van usando como más puntualmente, más específicamente. Se va aislando la morfina, se sintetiza el ácido barbitúrico, se empiezan a usar desde hace pues ya casi 2 siglos, desde 1800 y fracción, el uso de anfetaminas o de algunas otras sustancias. Y ya de 1900 para acá se van descubriendo distintos fármacos más específicos, como el litio, luego los antipsicóticos, y ya en los 90, finales de los 80, los 90, los antidepresivos, y se van añadiendo cosas a la lista, pero pues ya datan desde hace, ahora sí que miles de años. Sí, o sea, entonces podríamos, así como en grandes saltos a través de la historia, encontramos estos datos que nos menciona la doctora Ana Brenda, y hablamos desde 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia, hablamos de la Edad Media, pero como entonces decía la doctora, como más reciente, ya de 1800 y algo para acá, quizá a lo mejor sustancias que se sigan usando, algunas de ellas. Exactamente. Entonces, siempre, digamos, está esto relacionado de la mano de la ciencia, cosas que se van descubriendo y que se van tratando de utilizar y probar para que sirvan finalmente para el fin, que en este caso es atender, digamos, situaciones de conducta en el ramo de la psiquiatría. Ahora, ¿para qué sirve usar sustancias en este tema de la conducta? ¿Cómo modifican? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? No sé. Bueno, mira, finalmente el cerebro está funciona o transmite a través tanto de sustancias químicas como de electricidad, y de hecho la electricidad también a través de otras sustancias, de iones, de sodio, de cloro, de lo que fuera. Entonces, el cerebro es un interjuego de química
y de física y de electricidad. Entonces, los medicamentos actúan, vamos a decir, sobre estos elementos. Digamos que el tratamiento farmacológico, propiamente en psiquiatría, es un interjuego entre la farmacología, la bioquímica, la psiquiatría, la psicología e inclusive la genética. Porque así como hay vivencias que no nada más nos marcan a nivel psicológico, sino nos cambian químicamente. Es decir, por ejemplo, si uno sufrió un abuso en la infancia, la expresión química que voy a tener de mis genes cambia. Y eso se llama epigenética. Y luego el químico que yo doy, el antidepresivo que yo doy, vuelve a cambiar ese ambiente y vuelve a cambiar esa expresión química que estoy teniendo de algo genético. Entonces, ¿por qué doy químicos? Pues los doy porque se hacen cambios en el ambiente que repercuten en el funcionamiento de mi cerebro, en el producto que acaba siendo pues mis emociones y mi conducta. Y además hay bastante evidencia clínica. O sea, hay mucha evidencia de cómo al dar esto hay un cambio. Entonces los doy porque hay mucha evidencia del cambio que da al tomarlos. Inclusive en algunos lugares el no darlos puede representar un delito. O sea, por ejemplo, si aquí en México funciona un poco distinto, pero por ejemplo en Estados Unidos, si yo diagnostico como psiquiatra una depresión, la tengo que medicar, no puedo no medicarla. Igual que si llega ante mí alguien que se está infartando, no puedo no hacer nada, no puedo decir, mira, te estás infartando, te lo informo, sábetelo bien, no se y vete a tu casa. Pues claro. Digamos, eso es una iatrogenia, eso es un error, es un delito. Negligencia médica. Es una negligencia, exactamente. Entonces, si hay mucha evidencia si aquella persona se está infartando, si yo le doy tales cosas, si le doy oxígeno y tal, va a hacer un cambio sobre su infarto, igual ante una depresión. Hay mucha evidencia de lo que puede hacer un medicamento. Si no tratáramos las enfermedades mentales, pues entonces mucha parte de la población o una parte de la población acabaría, no sé, recluida, exterminada o acaso gobernada por alguien que tal vez sin saberlo tenga una enfermedad mental. Sí. Ahora, una pregunta un poco para irlo entendiendo quienes no estamos tan relacionados. Entonces, insistir en este concepto que las enfermedades psiquiátricas, que obviamente lo que nosotros vemos externo de una enfermedad psiquiátrica es la conducta. Lo que una persona sin una preparación específica puede percibir de alguien que tiene una enfermedad psiquiátrica, pues son aspectos de la conducta, que se comporta raro, que hace cosas inadecuadas. Eso es lo que nosotros vemos. Pero entonces estamos entendiendo que lo que está detonando esa forma de actuar extraña, fuera de lugar, tiene que ver, por ejemplo, con algún químico del cerebro, con alguna de estas, no sé cómo, electricidad o juego de electricidad que hay en el cerebro. ¿Es correcto? Eso es lo que está pasando en el cerebro de una persona que tiene una conducta inadecuada, que se sale de lo normal y que reflejaría un problema psiquiátrico. ¿Es así? ¿Está pasando algo en su cerebro, algún químico que le está faltando o así? Sí, digamos, voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. En algunas áreas de mi cerebro, si yo tengo mucha dopamina, que es uno de estos químicos, que es un neurotransmisor, en algunas áreas de mi cerebro, el exceso de dopamina o mucha cantidad de dopamina puede hacer que yo tenga alucinaciones. Eso que puede vea cosas que yo vea cosas que no están en la realidad. Eso puede suceder, por ejemplo, porque yo consuma peyote, ¿verdad? Y el peyote aumenta la dopamina en mi cerebro y hace que yo vea cosas que no están en la realidad. O eso puede suceder porque yo tenga esquizofrenia, y la esquizofrenia es una enfermedad que altera mi equilibrio dopaminérgico y hace que yo vea cosas que no están en la realidad. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer, digamos, como psiquiatra? Bueno, voy a regular esa dopamina. Si es por una causa externa, bueno, vamos a tratar
el consumo que tiene esta persona de peyote, si es por una causa interna, vamos a decir, por la esquizofrenia, entonces, bueno, vamos a ir regulando esta parte química. Voy a decir una barbaridad y pido permiso para decirla, pero un poco para que se entienda, ¿no? Si nosotros no estamos enterados de esto, y lo digo con absoluto respeto, solo para poner el ejemplo, diríamos, ¿esta persona está drogada o está loca? En el lenguaje más vulgar y más común. No, digamos, en el lenguaje como más científico o más técnico, diría, tiene un problema de exceso de dopamina. ¿Es correcto? Vamos a decir. ¿Sería válido decirlo así? Vamos a decir, o sea, esta persona tiene un desajuste químico que le lleva a... Pero claro, digamos, la palabra locura suena muy peyorativa. Claro, pero por decir, eso aclaré tiene una enfermedad psiquiátrica. Que iba a decir una barbaridad, Claro. porque en el sentido, digamos, común o a veces cuando uno no conoce de estos temas, se le hace fácil usar ese tipo de expresiones. Claro. Y por eso estamos tratando de corregir aquí esa percepción, explicando que tiene que ver con una cuestión médica, casi con una cuestión química del cerebro. De hecho, fíjate, qué bueno que lo dices, porque de pronto las enfermedades psiquiátricas, de cualquier manera, aunque uno no diga locura, aunque diga enfermedad psiquiátrica, Ajá. o como se diga, tiene muy mala reputación. Claro, ¿verdad? aparte... La gente dice, bueno, no, si yo tengo ansiedad y no puedo dormir, lo que fuera, no es una enfermedad psiquiátrica. Bueno, sí, es una enfermedad psiquiátrica. A lo mejor a algunas personas les suena muy fuerte decir enfermedad psiquiátrica, pero bueno, si tienes una depresión es una enfermedad psiquiátrica, no quiere decir nada de ti, quiere decir lo mismo que si te dijera que tu páncreas no produce suficiente insulina, y tienes diabetes, bueno, tienes una enfermedad endocrinológica. Sí, esto es parte de lo que queremos también y hemos tocado este tipo de temas en Tiempo de Hogar, también un poco para quitar ese estigma que de pronto hay en algunos de estos de este tipo de enfermedades. Entonces, por eso insistir en esta parte, ¿no? Sí. Ahora, otra pregunta en este mismo tenor, digamos, ¿cuándo no y cuándo sí se deben usar medicamentos psiquiátricos? Pues básicamente cuando se tenga una enfermedad psiquiátrica. Si tengo una enfermedad que compete a la psiquiatría y hay una evidencia de que para aquello hay un tratamiento que me hace una diferencia, que me la va a quitar o a curar o a controlar, pues entonces deberé tomar un medicamento psiquiátrico. Ahora, una noche de mal dormir, una discusión, no todo es una enfermedad psiquiátrica, evidentemente. O sea, es decir, sentirme triste no es lo mismo que tener una depresión. Pero si tengo una depresión, sí necesito, entre otras cosas, probablemente un antidepresivo. Ahora, hay muchas veces que uno no quiere saber lo que tiene, ¿no? O no quiere reconocer. Como en muchas enfermedades. Exactamente. Pero mientras no sepa lo que está pasando, y está pasando aunque no lo sepa, no lo puedo tratar. ¿No? Mientras no sepa que me estoy infartando, no me trato aquel infarto. Y si me lo trato, pues tengo muchas más probabilidades de que me vaya bien. De hecho, en algunas padecimientos, el tratamiento es hasta una prueba diagnóstica, porque si aquel tratamiento me cambia significativamente, si el tratamiento para un déficit de atención me cambia significativamente, bueno, eso es prácticamente diagnóstico. Está confirmando que, porque de hecho, por ejemplo, si tú o yo no tuviésemos una depresión y nos dan un antidepresivo y tomamos un antidepresivo, no nos vamos a sentir más contentos, ni más tristes para el caso. Pero si tenemos una depresión va a ser una diferencia en nosotros. O sea, hay medicamentos que no me hacen más efectos si no lo necesito. No, sí, qué buena aclaración. Como es el caso del antidepresivo. Claro, hay algunos otros medicamentos, por ejemplo, un medicamento para dormir, que si yo no tengo un insomnio, sí me da más sueño. Depende del medicamento, ¿no? Pero en general diría, muchas veces uno le tiene miedo a los medicamentos, no nada más a los psiquiátricos, a veces hasta a los antibióticos y a todos los demás. Pero si no fuese por muchos de estos medicamentos, por ejemplo, si no fuese por los antibióticos, la tasa de mortalidad sería muy alta. Antes la gente moría en 1800, y nos vamos para atrás, por una gripa, ¿verdad? O por una diarrea, o por lo que fuera, o por muchas cosas que hoy por hoy son muy
entre comillas, fácilmente tratables. Sí, estos ejemplos nos permiten ver que finalmente la psiquiatría no es diferente del resto de la medicina, es decir, atiende con químicos deficiencias del cuerpo humano que se pueden corregir a través de estos químicos. Nada más lo estigmatizado es que tiene que ver con la conducta, creo yo. De hecho, y deficiencias que son muy comunes. O sea, a ver, hoy por hoy la depresión es la causa número 1 de días perdidos por incapacidad en el mundo. O sea, que la gente no va a trabajar. La gente deja de trabajar más por depresión que por cáncer, que por infartos. Ajá. O sea, la gente deja de laborar mucho por depresión. Es una enfermedad con mucho impacto, para empezar, económico, digamos, y mucho impacto emocional y mucho impacto en muchas cosas. Para darte otro dato, el suicidio es la segunda causa de mortalidad en jóvenes entre 15 y 29 años. Es decir... Y es efectivamente... Es un problema muy serio. El primero son los accidentes, que a veces también están relacionados con impulsividad y con otras cosas. Y el suicidio está ligado con la depresión. El suicidio está ligado con la depresión porque alrededor del 90% de todas las personas que se suicidan, o puede ser que más, pero de menos, digamos... el 90% tiene una enfermedad psiquiátrica. Y mucha de esta gente buscó atención. De la gente que se suicida, lo que se ha estimado es que más o menos un 50% de la gente visitó alguna instancia médica la semana anterior a cometer el intento. Eso quiere decir... Sí, no, es muy inmediato y no se detectó el problema. O no se trató efectivamente. Se le dio medicamento y no lo tomó. O no se le vio grave, porque a veces alguien puede externar una intención así y el ambiente, a veces la misma familia, a veces el ambiente inclusive médico, lo minimiza como, bueno, ya hablé con él. O con ella, ya le dije. Sí, ya le dije que no. Ya le dije que no digas esas cosas, ¿verdad? Que eso no se hace, que eso es muy malo. Y ya está. Y no se va más allá y no se hacen las medidas que se tienen que hacer. Entonces es una porcentaje muy alto de la población y puede tener algunas de las enfermedades psiquiátricas, no todas, pero repercusiones muy graves. ¿Hasta dónde va uno? Por ejemplo, si a alguien le dicen, tienes cáncer, uno dice, pues lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y si me van a dar un medicamento que se me va a caer el pelo, que así sea, pero yo no me quiero morir. O si mi hijo tiene tal, ¿verdad? Pues voy al tratamiento que le tengan que hacer para protegerlo, ¿no? Pero a veces en las enfermedades psiquiátricas uno no va tan allá. No, ¿cómo me dice, ¿verdad?, que me va a dar tal medicamento? Sí, hay incluso, bueno, si quieres más adelante comentamos esta parte, hay incluso ciertos mitos como que luego se hace adicción y tal, lo comentamos un poquito más adelante. Vamos a darle paso a una llamada. Stephanie, por favor. Buenos días. Buenos días. Disculpe la espera, ¿quién nos llama? La señora Juani de Tres Caminos. Díganos su comentario, por favor, señora Juani. Es una pregunta con la doctora. Sí, adelante. Mire, tengo un familiar chiquito, una bebé, pero tiene 1 año, 3 meses, pero yo he notado que ella como que le entra mucha emoción y mueve mucho sus manos y sus pies. Y así tengo otro familiar y ahora tiene esquizofrenia. Su pregunta es puede hacer? si no tendría que ver este tipo de manifestaciones con la esquizofrenia. ¿De qué edad es la niña? Tiene 1 año, 3 meses. Ok, bueno, mire, ya le escuchó aquí la doctora, ahorita le contesta al aire. Bueno, porque este niño era muy tranquilo. Ajá. Y ahora de grande le dio eso. Perdón, el que es mayor. ¿Y Sí. qué edad tiene el mayor que dice que tiene esquizofrenia? Ya ahorita ya pasé 30 años. Yo creo que perdón. ya es una persona adulta. Ok. Pero él lo tienen con medicamento. Ajá, y la si niña... no se lo toma, pues el muchachito es muy agresivo. Y la niña tiene 1 año, 3 meses y ve usted este Pero tipo es lo que yo veo y yo le digo a la mamá, ten cuidado, así estaba aquel niño, chéquenla. Muy Pero bien. la niña como que le entré mucho porque siempre le ponen la tele o el celular. Muy y bien. ahí se está entreteniendo y ella como que le entra angustia, ansia, no sé qué. Y empieza ella a moverse así sus manitas. Y así estaba ese niño de chiquito. Y no veía tele ni veía celular. Muy bien, ya le escuchó aquí la doctora, ahorita le da una respuesta. Muchas gracias. Por fin. Claro que sí, inmediatamente Gracias. le contestamos. Gracias. ¿Qué
situación hay ahí o qué se podría decir de este caso, doctora? Bueno, fíjate, digo, es un poco complicada la respuesta, te voy a decir por qué. Porque, a ver, la esquizofrenia, que es el caso de lo que pregunta, que hace un poco la mencionaba, es una enfermedad multifactorial, o sea, da por muchas cosas. No da, es decir, muchas cosas influyen para que me dé, ¿no? Influye mi genética. No entendí en la llamada de esta señora si esta niña es hija de esta otra, de este hombre, o Sí, es hermana. Es hermana, entiendo. Es hermana. Bueno, no O sé sea, si, a ver, si yo entendí. entendí hermana, Ajá. pero luego ya no me quedó sí, tan por las claro. edades, sí. Pero bueno, si fuese hermana, o sea, a ver, la parte genética, pero independientemente que yo tenga una tal conducta o me mueva mucho o no me mueva mucho, la parte genética es un factor de riesgo para que me pueda dar. Y así hay pues distintos factores de riesgo para que me pueda dar. Que yo, por ejemplo, si el consumo que pueda tener en edades posteriores de estimulantes, de esto, pues, o sea, o por ejemplo de marihuana, que es en Ya gente habíamos que incluso tiene la hablado de susceptibilidad, ese tema. exacto, en gente que tiene la susceptibilidad de esquizofrenia puede ser ayudar a ser un detonante. Es decir, depende de una serie de factores en que me dé. Ahora, las manifestaciones de la esquizofrenia, lo más común es que se den entre la segunda y la tercera década de la vida. En estas edades no es lo más común, aunque hay casos de esquizofrenia en población en menores de edad, pero lo más común es que se dé en otras épocas de la vida. Ahora, que tenga estos movimientos o esta no es diagnóstico de esquizofrenia, ni quiere decir que porque los tenga le va a dar. Uno puede tener varias cosas, o sea, hay cosas que uno les puede tener por muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Alguien puede en una cáncer, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, tener fiebres muy altas, pero yo puedo tener fiebre muy alta porque tengo una infección en la garganta. Entonces, no es que la fiebre sea diagnóstica de cáncer, ni que la fiebre solo me dé por cáncer. La fiebre me da por muchas cosas, ¿verdad? Una de esas puede ser, pero hay síntomas que un síntoma aislado no es diagnóstico de nada. Aquí se le recomendaría acudir con algún especialista por si tiene la duda o no sé, a lo mejor sería muy pronto. Mira, si es el único síntoma, la verdad no me parecería un síntoma preocupante como síntoma aislado. Que al ver la tele o esto se mueve, se sobresalta, como síntoma aislado no me parecería tan preocupante, a no ser que dijeras, esta niña nunca se puede estar quieta, esta niña se ve frecuentemente angustiada, atemorizada, triste, como más irritada. Permanente. Si hubiese más síntomas, que ahí luego, bueno, también habrá que ver pues con otros niños, porque a veces hay conductas que en ciertos rangos de edad son normales, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay en ciertos rangos, en niñitos, por ejemplo, alrededor de los 2, 3 años, que son muy meticulosos y que les gusta ordenar todo y nada más como del rojo o nada más como del azul, ¿verdad? Y eso no quiere decir que ese niño va a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Hay ciertas conductas que pueden ser peculiares, que en ciertos rangos de edad son normales. Y que uno dice, bueno, a tal edad, tal otra persona hace esto, sí, y la mayor parte de los niños. No, nada más este niño. Bueno, muy bien, sí, digamos esto, siempre aclaramos, y lo debo decir nuevamente aquí en Tiempo de Hogar, no, digamos, no se pretende aquí dar una consulta porque no es posible a través del radio, es una orientación general y siempre si fuera el caso y tuvieran mucha inquietud en esto, pues acudir con un especialista, porque sí tenemos que ser muy claros en este aspecto. Muy bien, doctora Ana Brenda Bravo, vamos a seguir platicando sobre este tema que pues es bastante interesante y creo que nos puede quitar algunos mitos que tenemos. Ahora, una pregunta, si se toman medicamentos, estos, digamos, dominan la conducta o dónde queda la parte de la voluntad, porque podríamos pensar entonces que se le da un medicamento a una persona y estamos como manipulando la conducta o a lo mejor ya a veces dice, pues anda ya nada más adormilado, ya no sé, o sea, ¿qué pasa en esta parte de la conducta una vez que se está tomando un medicamento? Mira, básicamente yo diría, bueno, para empezar, algo que domina la conducta, que sí hace que yo deje de ser yo, muchas veces es la enfermedad mental. Porque la enfermedad mental muchas veces hace que yo cambie
lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Entonces, en cierto sentido, diría que el medicamento hace que yo vuelva a ser yo. Es al revés, entonces. Ahora, digamos, en sentido general. En ese sentido. Y lo que se busca al menos es... Ahora, yo luego comparo el tomar medicamentos psiquiátricos como cuando alguien se fractura un pie. Si yo me fracturo un pie, necesito, pues a veces, si tenía el hueso expuesto y cuánto, una cirugía, a lo mejor voy a necesitar un clavo, lo que fuera, para que el hueso vuelva a estar en su lugar. Y después de la cirugía o del clavo o de los antiinflamatorios que además voy a tener que tomar, lo que fuera, voy a necesitar a lo mejor rehabilitación física para que mi pie se pueda volver a adquirir los movimientos y fuerza y lo que fuera. Pero si yo corro o no un maratón con ese pie rehabilitado, ya depende de mi voluntad, efectivamente, de mi tenacidad, de todos los elementos que tenga mi personalidad para que yo pueda correr o no un maratón. Uh-huh. Igual la enfermedad mental. Lo que hace el medicamento, digamos, yo equivaldría a poder reducir esa fractura y a que no esté el hueso expuesto. Luego, lo que hace muchas veces en el tratamiento de psiquiatría, se involucran no nada más fármacos, sino diversos tipos de modalidades psicoterapéuticas, como son las psicoterapias, sería pues la rehabilitación de ese pie. Y luego ya lo que yo haga con mi vida, si me dedico a correr maratones o no me dedico a correr maratones, ya será mi decisión y mi voluntad. Uh-huh. Pero ya, vamos a decir, una vez rehabilitado. Uh-huh. De hecho, el fármaco, igual que la cirugía, para el ejemplo que pongo de la pierna, muchas veces hace que sea yo terreno más fértil para poder trabajar en la psicoterapia. Uh-huh. Va como preparando que incluso cerebro, para que, claro, para que dé buen resultado. Exactamente. Uh-huh. Voy a exagerar en el ejemplo otra vez, perdón, uh-huh, pero es por ejemplo, alguien que tiene depresión y toma el medicamento, ya dependerá de él si, obviamente va a volver a su trabajo, volver a su vida regular, pero si aparte de eso quiere dedicarse, por ejemplo, a dar conferencias, digamos, en algún club así de entusiasmo y demás, pues sería como el que luego se dedicó a correr el maratón. Pero él ya está preparado, digamos, en general, y ya de su voluntad dependerá que retome todas sus actividades y demás. Muy bien, hay otra pregunta que quisiera hacer. ¿El tratamiento natural o los tratamientos naturales, dónde quedan? ¿Qué pasa con ellos? ¿Son válidos? ¿Qué se puede hacer? Mira, sí hay algunas cosas naturales que ayudan. Por ejemplo, hay algunas que ayudan, hay algunas que son controversiales. Fíjate, por ejemplo, luego se usa una cosa que se llama hierba de San Juan como antidepresivo. Y efectivamente tiene efectos antidepresivos leves. Digamos, si uno lo compara contra un antidepresivo como tal, no es tan potente, pero tiene cierta potencia. El problema es que algunas de estas cosas, como sucede con la hierba de San Juan, la cantidad necesaria para tener un efecto antidepresivo importante a veces es tóxica, por ejemplo, para el hígado. Ahora, pero claro, bueno, a ver, hay mucha cabida para los cambios en el estilo de vida. O sea, es decir, el manejo que yo tengo de mi sueño, de mi alimentación, el uso o no de estimulantes o de depresores, el ejercicio, pues ciertamente son cosas que impactan en mi salud mental y son naturales. Ah, cierto. Uh-huh. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico. Hoy se dice que el ejercicio en general ayuda a la cuestión anímica, uno está más animado por las endorfinas, uh-huh, ¿es correcto? Uh-huh. Sería un poco el mismo ejemplo, o sea, es algo natural que influye en mi conducta. Uh-huh. Lo mismo pasaría con esos tratamientos. Uh-huh. Vamos a decir, con algunos de ellos, no con todos. Claro, eso no sustituye, pero potencia. No, ajá, sustituye a veces el usar algún antidepresivo, pero potencia, ayuda, okay, construye. Uh-huh. De todas maneras, bueno, yo en lo particular siempre insisto en esto, o sea, si usted requiere, digamos, o quiere apoyar el tratamiento, aún en estos temas psiquiátricos con alguna cuestión natural, pues pregúntele también a su médico, que también debe saber del tema. Otra cuestión aquí importante, y creo que una de las claves en este tema, los medicamentos psiquiátricos son peligrosos, porque creo que aquí hay un gran mito. Uh-huh. ¿Son peligrosos? Mira, yo diría que en esta ciudad, en este país y probablemente en este mundo,
de pronto le tenemos más miedo a la enfermedad que a los tratamientos. Y muchas veces, digamos, por ignorancia, porque luego hay muchos recursos hoy por hoy, pero a veces no tan serios, que confunden más. Por ejemplo, te voy a poner el caso de la diabetes, que es un caso que a lo mejor la gente está muy familiarizada con él. Cuando alguien tiene diabetes, a veces no se da cuenta que tiene diabetes y tiene síntomas a los cuales no los lee como diabetes. Aquello evoluciona, y cuando la cosa ya está más grave, y a veces sí le dijeron que tenía diabetes y no se quiso tratar porque no le pareció importante, y, por ejemplo, una diabetes tipo 2, que va agravándose, y de pronto ya la tienen en una magnitud, esa diabetes, que ya tiene muchas repercusiones físicas, y que ya el tratamiento que le necesitan dar, por ejemplo, en una diabetes tipo 2, en lugar de ser hipoglucemiantes, o sea, medicamentos orales, es insulina que tiene que ser inyectada. Uh-huh. Entonces, se inyecta la insulina y muy pronto pierde la vista, por ejemplo. Y entonces hay gente que cree que la insulina repercute en la visión. Le provocó. Le dañó la visión. Porque se la tomó y luego porque se la tomó y muy pronto perdió la vista. Pero el problema fue que esa persona tuvo diabetes por muchísimo tiempo, se lesionó porque da neuropatía y angiopatía, destruye los vasitos de sangre y los nervios. El azúcar que yo no controlé por muchísimos años, y yo la verdad es que lleva a perder la vista en muy poco tiempo. No tomara la insulina, y la insulina me empezó a detener la diabetes cuando el río ya estaba muy desbordado. Uh-huh. Entonces luego la gente asocia ese consumo con la insulina, no con la enfermedad que llevo 10 o 15 años con diagnóstico y sin tratamiento. Uh-huh. Lo mismo a veces pasa en la enfermedad psiquiátrica, que a veces se confunde la enfermedad con los efectos del medicamento, que el medicamento no siempre me hace efecto inmediatamente o milagrosamente. Uh-huh. Y lo que estoy viendo son los efectos de la misma enfermedad. Ahora, ciertamente hay efectos adversos que pueden ocasionar los medicamentos, pero el hecho de que pueda ocasionar un efecto adverso no quiere decir que lo vaya a ocasionar. Uh-huh. Sí es cierto. Si un niño menor de 15 años consume aspirinas y tiene una infección viral, le puede dar una cosa que se llama síndrome de Reye, que es un efecto adverso grave, pero no quiere decir que le vaya a dar con toda seguridad. Pero bueno, a lo mejor en ciertos casos uno valora el riesgo y dice, esto no lo doy en este momento y en esta edad. Uh-huh. ¿No? Entonces, por eso uno preferentemente va con alguien que sabe usar esos medicamentos, no con la vecina, sino alguien que tenga de perdido 1 o 2 titulitos colgados en la pared, que haya estudiado algo de fármacos, ¿verdad? Claro. Y que entonces hagamos uso de esa persona con la que estamos yendo, porque a veces vamos y no le hacemos caso, pero si vamos y le hacemos alguito de caso, entonces puede pensar, a esta persona no le puedo dar esto por esta otra situación, y puede elegir qué cosa es lo menos probable que me haga daño y lo más probable que me haga un beneficio. Uh-huh. Sí me pueden hacer daño. Por eso, de hecho, pues muchos medicamentos son controlados, no porque sean venenos, sino porque requieren control. Uh-huh. Y manejo por medio de un experto, y que la dosis la determine un experto, sí. Y que si hay que hacer una siguiente revisión, porque el médico tiene que valorar de todas maneras, medir el efecto a los 2 meses, a los 3 meses, y hay que volver a ir. No me la tomé como a veces le hacemos algunos con las gripas, que me tomé 3 dosis y eran 7, pero a la tercera se me quitó la gripa y ya la dejé y luego me volví a enfermar. O sea, esa es parte, creo, entonces, como de una cultura también que tenemos muchas veces nosotros, de no ir con quien es el experto de ese tema. En este caso estamos hablando del tema psiquiátrico. Entonces, bueno, creo que por ahí queda claro esta pregunta. Ahora, otro aspecto importante, ¿las medicinas psiquiátricas son calmantes? Algunas sí, otras no. Yo te ponía al inicio de nuestra charla el ejemplo de los antidepresivos, uh-huh. Que si tú no tienes una depresión y tomas un antidepresivo, no vas a estar más feliz. Ahora, algunos medicamentos tardan tiempo en hacer, no hacen un efecto inmediato.
como sucede, digamos, de alguna manera es como voy llenando mi tanque y ya que el tanque esté lleno puedo arrancar. Algunos otros medicamentos, pues sí son en un sentido así como más general calmantes, me hacen un efecto inmediato y me calman. Pero en la psiquiatría hacemos uso de muchas cosas, no nada más de calmantes. Sí, porque no todo es, perdón por usar este lenguaje tan coloquial, pero no todo es que estemos acelerados, a veces es al revés. En algunos casos la depresión es al revés, a lo mejor está demasiado tranquilo, triste, a lo mejor otro tipo de enfermedad psiquiátrica es que está como muy acelerado, muy revolucionado, ¿no? Claro, te voy a poner dos ejemplos de dos cosas que son muy distintos a un calmante. O sea, por ejemplo, bueno, muchas me vienen a la mente, pero por ejemplo, si alguien tiene un déficit de atención, el tratamiento para el déficit de atención son estimulantes. Pero los estimulantes no son para acelerarlo, son porque los estimulantes en gente que tiene un déficit de atención hacen que se enfoque más. No tiene corrigen el problema como de distracción por enfoque, por atención. Otro caso es el ejemplo de alguien que tenga un trastorno neurocognitivo, antes conocidos como demencias, como es el caso del Alzheimer, que uno de los tratamientos que se dan lo que hace es interfiere en el metabolismo de las cosas que lo provocan. En realidad no me calma, ni me acelera, ni me da sueño. Tiene que ver más con el mecanismo de acción de aquello que lo ocasiona. Sí, es que esa es la parte y a lo mejor desgraciadamente quienes no somos profesionales de la medicina, a veces queremos simplificar demasiado las cosas y eso es parte quizá del error. Nos están preguntando, doctora, nada más como referencia, hace un momentito mencionaba el caso de la hierba de San Juan y preguntan para qué es, o para, se citó el ejemplo, ¿para qué la usan algunas personas? Porque tiene un efecto antidepresivo leve. Pero, insistimos. Pero a una cantidad importante, o sea, una cantidad que me dé un efecto antidepresivo ya para una depresión, a un efecto antidepresivo moderado o grande, es tóxica, es hepatotóxica. Le daña el hígado. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener un poquito de precaución. Es que hasta en las hierbitas hay que saber cómo utilizarse. Muy bien. Ahora, quizá otra de las preguntas muy comunes en este tema es esta y que muchas veces nos hacemos. ¿Causan adicción los medicamentos psiquiátricos? Algunos. ¿Y cómo se maneja? Mira, algunos sí, algunos no. Muchos lo único que hacen, ahorita cité algunos casos que regulan tus propios neurotransmisores. Mira, yo te diría, para que un medicamento sea controlado, para que requieras una receta para que te lo vendan en una farmacia, habitualmente los medicamentos que hacen controlados, los hacen controlados o porque alguien los usa como una droga, los mal usan. Por mal uso. O porque su uso crónico hace que desarrolles tolerancia o dependencia a ellos, o porque tienen un rango de seguridad estrecho, que es decir, una poquita cantidad fácilmente me va a hacer un daño grande. Entonces, por esto los hacen controlados. Pero hay medicamentos que no son controlados, por ejemplo, vuelvo al caso del antidepresivo, porque nadie los usa como drogas. Porque si yo tengo una depresión, me va a hacer efecto dentro de 3 semanas o un mes. Entonces nadie los usa para sentirse bien ahorita, porque no me van a hacer sentirme bien ahorita. El uso crónico de un antidepresivo, si alguien ha tomado Prozac por 20 años, no le da tolerancia ni le da dependencia y lo puede dejar de tomar gradualmente. Hay que tener alguna precaución, pero no desarrolles una adicción a ellos. Y además el rango de seguridad que tiene es muy alto, ¿verdad? Si me tomé 1 o 2 o 3, realmente no va a ser no es muy tóxico. Ahora, contrario a la creencia popular, los medicamentos cuando los uso a veces sí y a veces no, son más adictivos, aún los medicamentos adictivos, o particularmente los medicamentos adictivos, que cuando los uso diario y luego los voy disminuyendo gradualmente. Pero el uso, vamos a decir, le decimos los médicos con horario más regular, es menos adictivo que el uso por razón necesaria.
Eso tiene que ver con el mecanismo de las adicciones, pero a lo mejor otro día me invitan y se los platico. Sí. Pero sí. Volvemos y creo yo, perdón que esté insistiendo tanto en esto, a que tiene que ver también siempre con la atención del médico, que es el que sabe todo esto. Muy bien, nos vamos a una última pregunta. Los avances que hay en cuanto a la medicación psiquiátrica, digamos, ¿qué hay nuevo, digamos, ya para cerrar este tema, doctora? Pues mira, hay sustancias que van siendo sacadas del mercado porque se van viendo que no tienen suficiente eficacia, porque tienen efectos adversos que no son tolerables. Entonces, los avances son, una es que se van quitando medicamentos que se ve que no son suficientemente buenos, se van añadiendo otros que son más potentes o que tienen menos efectos adversos. Por ejemplo, en el caso de los antipsicóticos, de los neurolépticos, por ejemplo, para tratar una esquizofrenia, pues los antipsicóticos más viejones, y de los antidepresivos también pasa con los antidepresivos más viejones, daban muchos más efectos adversos, y hoy por hoy hay pues nuevas moléculas que dan menos efectos adversos. Uh-huh. Entonces, una es esto, se va buscando menos efectos adversos, o en algunos casos que sean más potentes. Se van desarrollando nuevas moléculas con mejores presentaciones, mejores sabores, que si se dispersa más, que o por ejemplo hay algunos medicamentos en psiquiatría, no muchos, pero hay algunos medicamentos que uno puede aplicar como depósito, o sea, de que lo aplico inyectado una vez al mes y se va liberando progresivamente en el mes y yo no lo tengo que tomar diario. Digamos, hay en otras instancias médicas, por ejemplo, cosas que son como parches, que me pongo un parche. Entonces, sí, como se han inventado otro tipo también en la psiquiatría. Exactamente, otras vías de administración, efectos adversos que son, efectos que son retardados o liberaciones que son prolongadas, como estos casos que tomo, que facilitan que no lo tenga que tomar tan frecuente, ¿no? Lo hacen un poquito más amable. Y luego se han desarrollado, esto es todavía más modernón, estudios genéticos que predicen un poco la probabilidad de que yo responda a un fármaco o de que yo presente un efecto adverso a un fármaco. Esto todavía no es terminante, ¿verdad? Tan fácil, porque son pruebas caras, ¿verdad? Pero hay algunas pruebas que a uno le pueden hacer, por ejemplo, o que uno reserva para casos muy complicados por el costo que tiene, pero que me pueden hacer y me dicen, bueno, mira, la gente que tiene tu tipo genético es más posible que responda a tal tipo de medicamentos y es más posible que tales otros le hagan daño o le den efectos adversos. Uh-huh. Aún así requieren la interpretación de algún médico que sepa del área, pero van siendo, muchos avances que se van teniendo. Muy bien, yo creo que, y es que esto también lo debemos tener claro, finalmente la medicina está directamente ligada con la ciencia. La ciencia, o sea, la ciencia médica, vaya, en este sentido, pues está constantemente investigando qué hay nuevo, y parte de la actualización de los médicos, entre ellos los psiquiatras, es justamente conocer este tipo de medicamentos nuevos, con menos efectos secundarios, con más rapidez de reacción, en fin. Muy bien, pues doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un último mensaje en medio minuto que nos quisiera dar para cerrar el programa de esto que hemos platicado el día de hoy. Pues básicamente que si tienen la duda, que si tienen una enfermedad psiquiátrica, pues que acudan a valorarlo con un médico familiar, con un médico general o con un psiquiatra o con un psicólogo. Hay psicólogos que luego están bien entrenados y hacen las derivaciones que se requieren, y luego que el medicamento pues ayude. En realidad uno no receta, yo no receto porque yo tenga acciones en la industria farmacéutica, ni yo tengo farmacia. Uh-huh. Yo receto y le receto a la gente que lo necesita, lo que necesita. Entonces, y además que los tratamientos psiquiátricos, hoy por hoy, no son perpetuos, ni para toda la vida. Bueno, habrá algunas enfermedades que sí no se quitan, uh-huh, pero muchas de ellas
tienen solución, no necesita uno vivir así. Ese es bien importante. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Brenda Bravo, gracias por haber estado con nosotros. Y se despiden de ustedes sus amigos, Stephanie Báez y Jaime Ponce. Lo esperamos la próxima semana en este programa que se llama Tiempo de Hogar.